Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y Caracol Radio juntos más compañía. Estamos de fin de semana, por supuesto, muy importante. Todas las conclusiones, los eventos, reflexiones y acuerdos, por supuesto, que nos deja el evento que se llevó a cabo en Santa Marta, la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Una amplísima participación internacional, líderes, lideresas, indígenas, comunidades, científicos, en fin, increíble los avances en ese reto que tenemos como humanidad y en la transición a energías limpias. Pues bueno, también gran protagonista Greenpeace Colombia. ¿Por qué? Porque llevó a cabo algo que me pareció supremamente sensible, impactante: Sol y Viento, futuro energético. Bueno, para hablar de este evento, de esta participación allí en Santa Marta, saludamos a Laura Caicedo. Laura es coordinadora de campañas para Greenpeace en Colombia. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Planeta Caracol. Hola Fidel y hola a todas las personas que nos escuchan. Estoy sumamente feliz de estar aquí en Planeta Caracol. Pues Laura, cuéntanos el objetivo de esta puesta en escena de Greenpeace allí en el marco de la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Sí, Fidel, en esta ocasión quisimos visibilizar en particular que Colombia y América Latina cuentan con un enorme potencial en energías renovables como el sol y el viento. Colombia es uno de los países que tiene mayor radiación solar y estas son unas fuentes renovables. Nos encontramos en una encrucijada porque no es solamente hablar de la energía, sino de a quién le llega esa energía, con qué calidad, y el desafío es que esto se traduzca en bienestar, que le llegue a las personas, que hoy no le llegue, y que haya participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y que protejamos también la naturaleza. Estamos aquí en esta conferencia donde están más de 50 países. Esto no es un foro más de declaraciones, sino que es un espacio donde se busca que haya una coalición de países que se muevan y sumen a más gobiernos en un momento donde el mundo está tan paralizado entre discursos y acciones. Y desde Greenpeace quisimos visibilizar un mensaje muy sencillo: sol y viento, futuro energético, porque es un mensaje que le llega a todas y todos. Cuando hablamos de energía no solamente hablamos de petróleo, gas, carbón, sino que hablamos de movilidad, hablamos de calidad del aire, hablamos de ecosistemas, hablamos de empleo, hablamos de muchas cosas que nos tocan a todas y todos, como también nos toca el bolsillo, porque es un tema económico, y en ese sentido quisimos hablar de la oportunidad que tiene Colombia de liderar, de la oportunidad que tenemos de hablar de que la transición energética es una realidad, ya llegó, va a ocurrir sin importar quién esté al frente del poder en Colombia y en el mundo. Entonces nuestra pregunta y lo que queremos que la audiencia que nos escucha se quede es: ¿cómo la vamos a hacer? ¿Va a ser planificada, va a ser justa o va a ser caótica y costosa? Esa es la gran pregunta, porque cuando hablamos de transición energética la gente solamente podría creer es que es temperatura, pero no. Eso es muy alejado de lo que le pasa a la ciudadanía en el día a día, y lo que queremos es que la gente primero entienda que tenemos fuentes de energía. Aquí a simple vista es solo salir al balcón, mirar por la ventana, tenemos un sol muy fuerte, viento para generar energía eólica, energía solar, y que a la gente esto se le traduzca en mayor bienestar. Eso es lo que queremos transmitir aquí, que ojalá no se quede simplemente en una reunión, sino que los países avancen en planes concretos, cómo se va a ver esto, y que la gente pueda participar de ese proceso. Claro, no. Y fue increíble ver esa puesta en escena allí en la playa, en Santa Marta. Muy interesante, o sea, esa intervención. ¿Puedes describírsela, porfa, Laura, a todos los amigos de Planeta Caracol? Claro que sí. Bueno, primero centrarnos dónde estamos. Estamos en un lugar hermoso en el Caribe colombiano, pero también un dato curioso, y es que la Sierra Nevada es el macizo litoral más grande del planeta. Es la montaña cercana al mar más grande del mundo y la tenemos aquí en Colombia. Cerca de esta montaña, donde hay ríos, mares y diferentes ecosistemas, llevamos a cabo esta acción, que fue una foto donde desplegamos unas letras en la arena en la bahía de Santa Marta que decían sol y viento, futuro energético, y también teníamos una cometa que estaba en la arena haciendo representación a una turbina solar.
en este mensaje quisimos reflejar eso. Estamos aquí en un lugar tan bello como lo es Santa Marta y la costa caribe colombiana, pero también tan frágil. Colombia es uno de los países que más está expuesto a los impactos de la crisis climática, como inundaciones, sequías, subidas de mar. Hace poco tuvimos un mar de leva en la costa Caribe y uno de los grandes resultados fue la contaminación plástica tan grande que tuvo este lugar tan hermoso, y ahora se nos viene un fenómeno extremo del Niño en el segundo semestre, y eso también fue el llamado. Somos un país muy frágil y necesitamos resiliencia climática. ¿Y esto en qué se conecta? Que cuando hablamos de energías y cuando hablamos de crisis climática, más del 70% de las emisiones vienen de los combustibles fósiles. Desde Greenpeace no queremos satanizar, sino que queremos hablar de la importancia de diversificar y tener nuevas fuentes de energía, porque eso era lo que queríamos que la gente sintiera, que este no fuera un tema lejano, sino cercano. Y esta acción con letras en la arena, letras rojas hermosas, quiso demostrarlo de manera sencilla, que la gente pueda tener acceso a energía limpia, que podamos asegurar el financiamiento para que a la gente le llegue esa energía, que podamos tomar decisiones basadas en la ciencia, que protejamos nuestros ecosistemas claves. Y también hoy en día vivimos un proceso internacional donde hay mucha conflictividad alrededor de los recursos. Hoy estamos enfrentando diversos conflictos y eso genera que varíe el precio de los combustibles. Entonces, si tenemos diversas fuentes, como fuentes a las que somos tan ricos, de sol y viento, eso nos va a hacer no solamente más resilientes a nivel climático, sino que va a impactar menos a nuestro bolsillo. Y eso fue lo que quisimos reflejar con esta acción tan linda, que también pueden ver en las redes sociales de Greenpeace Colombia. Estamos hablando con Laura Caicedo. Laura es coordinadora de campañas para Greenpeace Colombia, Sol y Viento, Futuro Energético, el mensaje de Greenpeace allí en Santa Marta, en esta primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Hay que también, Laura, quisiera llevarte a este contexto global a nivel planetario. El conflicto de Ucrania y Rusia y la guerra en Oriente Medio, el tema del estrecho de Hormuz, y cómo ya se está generando un estrés mundial. La Unión Europea ya lo hizo explícito, lo propio Oriente, Japón, donde han ordenado utilizar lo menos posible vehículos de combustión de origen fósil, gasolina. Y, por ejemplo, Lufthansa anunció la suspensión de al menos 20.000 vuelos cortos para priorizar vuelos largos y optimizar el combustible que aún le queda. Ojo, mira eso a nivel global. Pues ya sí o sí, la transición energética justa y con participación de la población debe acelerarse y sin reversa. O sea, el mismo contexto mundial nos está llevando a ello. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, porque la crisis energética que estamos viviendo desde hace un par de años y se recrudeció ahora con todo lo que has mencionado, nos está mostrando que cuando se perturba el suministro global de petróleo, eso desata unos conflictos internacionales que demuestran que depender solo de combustibles fósiles es algo muy difícil para nuestra economía nacional, porque son cosas que no controlamos. Y en ese sentido, las energías renovables, que son locales, que sí se pueden distribuir y son sobre todo nuestras, son una respuesta a esa vulnerabilidad internacional que estamos viviendo hoy en día. Lo que estás comentando que está sucediendo en Medio Oriente, lo que ha sucedido en Asia, son ejemplos de cómo se incrementa el costo para el día a día de las personas que nos están oyendo, que están en cualquier lugar de Colombia y no tienen nada que ver con ese conflicto. Por eso es fundamental que como colombianos y colombianas sí le exijamos a nuestro gobierno actual y gobiernos futuros que aceleremos la transición energética de manera justa, porque va a ocurrir. Ya estamos viendo que hoy en día hay más inversión en energía eléctrica que, por ejemplo, en gas a nivel internacional. Entonces, como decía al inicio, el problema no es si va a pasar o no, el problema es cómo lo vamos a lograr y que esto genere mayor empleo y mayor protección para la ciudadanía, en lugar de que sea algo costoso e ineficiente. Y va a suceder y van a haber más conflictos por los recursos. En la economía y en la política se habla de algo llamado la maldición de los recursos. Y es que siempre dicen que quien más recursos tiene, más vulnerable es en términos de los recursos fósiles. Y por eso nosotros debemos empezar a diversificar esa economía y también mantener este diálogo como el que tú estás fomentando, para que la gente no piense que esto es un tema por allá lejano. No, exacto. Que cada vez que te sientas a trabajar y prendes el computador te preguntes, oye, ¿de dónde viene la energía que yo estoy usando para que mi computador funcione?
para que yo prenda la luz de mi casa, para que yo cocine y Ujú. sobre todo saber que no es para siempre. Las energías fósiles van a acabar y desde ya tenemos que ir planeando cómo vamos a enfrentar eso. Y por eso esta discusión hoy es más relevante. También es importante decir que esta reunión que está ocurriendo en Santa Marta no es el final, No, es el punto de partida así y aquí hay es. un grupo de países interesados, pero si la ciudadanía no está atenta, las cosas no se mueven y desde Greenpeace siempre decimos que la academia, el periodismo, la ciudadanía son fundamentales para que las cosas ocurran. Así que hay que seguir teniendo estos espacios y que la gente también empiece a pensar, bueno, yo cómo contribuyo también desde mi consumo personal y cómo contribuyo desde lo que yo le exijo al gobierno, porque esta es una conversación de todas y todos. Sin duda. Y este es un tema, Laura y queridos oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio, un tema que nos toca a todos. Y ojo, lo llevo ahora al escenario nacional y político. Claramente estamos a puertas de una primera vuelta presidencial y qué bueno sería que en lugar de esa radicalización de un discurso absolutamente obtuso, de extremos, pues en lugar de ello, bueno, por parte de algunos candidatos, qué bueno sería escuchar a los candidatos comprometerse dentro de sus programas de gobierno, que este tema sea un asunto de Estado, programas de gobierno, la transición energética, porque de la energía depende todo, depende de las cadenas productivas, agrícola e industriales. Entendamos la importancia de este tema, no solo de prender y apagar un foco con energías limpias, Laura. Chévere, y también desde Greenpeace, bueno, señoras y señores candidatos a la presidencia, ¿cuál es el compromiso, la política, la hoja de ruta para la transición energética en Colombia? ¿Cómo lo analizas? Sí, esto que dices es claro, política de Estado y no de gobierno. Ujú. Cuando hablamos de transición energética justa, tenemos que estar hablando de las personas y la naturaleza que está aquí en nuestro país y la ciencia ha sido muy clara. Esto no es como Fidel llegó con una opinión, Laura llegó con una Ujú. opinión. La ciencia ya ha dicho que necesitamos mantener las temperaturas globales máximo sobre los 1,5 grados, porque si no va a ser una catástrofe. Una catástrofe que no solamente se va a entender como más inundaciones, más ciclones, más huracanes, pérdida de cosecha, sino que ya la gente se tiene que desplazar. Hay desplazados por impactos climáticos, hay gente que muere, Ujú. hay gente que lo pierde todo. Esto tiene consecuencias reales. Por eso es importante que nos basemos en lo que está diciendo la ciencia y es que es importante diversificar las fuentes para que podamos hacer de este planeta un planeta que siga siendo habitable para futuras generaciones. Eso es sostenibilidad. Y por eso en el marco de las elecciones es fundamental que todos tengan presente esto dentro de sus planes de gobierno. Esto no debe tener un tinte político del uno o del otro. Ujú. Esto tiene que tener un tinte social, humano, ambiental, que nos toca a todos. Esto debe ser parte de los programas de gobierno y debemos sobre todo proteger ecosistemas clave, la Amazonía. Ujú. La Amazonía es un ecosistema clave que debe estar también libre de extractivismo y también consultar a las comunidades, tenerlas en cuenta Sí. dentro de los procesos. Por eso ahorita que vamos a entrar y estamos entrando hace rato en época electoral, es fundamental que la ciudadanía analice esto, que Ujú. hayan debates, que realmente las y los candidatos pongan esto en el centro de la discusión y no a partir de opiniones personales, sino a partir de lo que dice la ciencia y también escuchando a la ciudadanía y a los ecosistemas. Nosotros somos la voz de quienes no pueden hablar. Tenemos un montón de especies únicas en nuestro Ujú. país, uno de los más biodiversos del mundo. Tenemos que protegerlo. Y esto no se trata de ir en contra del progreso del país, por el contrario, si queremos asegurarnos de seguir teniendo economía, de seguir teniendo alimentos, de seguir teniendo turismo, de seguir teniendo ecosistemas sanos y gente feliz, un aire limpio, lo primero que hay que proteger es la naturaleza y tenerla como parte en la toma de decisiones. Así que de Greenpeace hacemos ese llamado y es que la naturaleza y su protección son temas centrales en todas las discusiones políticas de ayer, de hoy y de mañana. Absolutamente de acuerdo. Y bueno, por estos días estuve leyendo la manera como el gobierno chino aceleró
la creación de parques solares. Bueno, parques es una poca cosa, son valles gigantescos, Laura. Vi fotografías donde instalaron complejos de paneles solares, pero una cosa gigantesca. Lo que era un valle desértico lo convirtieron como en una flor de paneles fotovoltaicos y en efecto, según cifras, China aumentó tremendamente el volumen de energía a partir del sol para sus diferentes procesos. Lo está haciendo China, es claro, es evidente, es contundente. Aquí en Colombia también hemos notado la apertura de parques solares, algunos en la región Caribe, en el departamento del Tolima, uno recientemente, pero vamos bien, falta acelerar esto. ¿Qué se requeriría, Laura, para, no sé, dinamizar esa creación de paneles solares, de parques fotovoltaicos? Sí, cuando hablamos de los proyectos de energía tienen diversas escalas. Uh-huh. Hay megaproyectos y hay pequeños proyectos. En ese sentido, se habla de comunidades energéticas, Sí. lo que nos permite pasar de tener unas cuantas centrales eléctricas a tener bastantes pequeños proyectos como mini granjas solares que le permitan a las personas no solo ser consumidoras, sino que puedan producir y consumir su propia energía. Y esto es una gran oportunidad, sobre todo para comunidades que están alejadas, o por ejemplo aquí donde estamos en Santa Marta, en el Caribe, Cartagena, Santa Marta, La Guajira, son lugares de Colombia que tienen mucha pobreza energética, lugares donde quitan la luz, lugares donde ni siquiera hay electricidad recurrente, y el lograr tener esas comunidades energéticas les va a dar mucha independencia a las familias. Ahí hay un rol fundamental del gobierno, y es hacer una hoja de ruta para poder permitir generar educación, incluir al sector privado, incluir a la ciudadanía en ese proceso de la construcción de esos espacios. Y también, si se hacen megaproyectos, que haya las líneas de transmisión para que la línea de transmisión, imaginémonos, es un cable que conecta la central eléctrica con los lugares a donde debe llegar la energía. Que esa energía realmente se distribuya y le llegue a los lugares donde hoy necesitamos. Eso es uno de los principales retos que tenemos hoy y al mismo tiempo se vuelve una oportunidad. Y por eso la financiación es fundamental junto con la educación. Que la gente sepa cómo se hace, cómo se construye, cómo se mantiene, cómo tú sostienes tu panel, cómo lo cuidas para que tú puedas ser autosuficiente. Y también tener claridad de que esto no es un proceso de un día para el otro, no es como que hoy vamos a pagar los combustibles fósiles y mañana todo va a ser electricidad. La gente que tenga también tranquilidad de que esto es un proceso planificado, con etapas, no va a ocurrir de un día al otro. Estamos hablando de metas a 2050, pero el tiempo va pasando y el 2050 va a llegar. Y si no empezamos ya, no vamos a lograr esas metas. Por eso desde ya hay que pensar gradualmente cómo bajamos la producción de combustibles fósiles al tiempo que vamos inyectando energías renovables. Tiene que pasar al mismo tiempo. Por lo tanto, la gente que tenga tranquilidad de que estos objetivos y pasos que estamos creyendo, basando en la naturaleza y en la ciencia, no van a ocurrir de un día para el otro, sino que la transición, por eso se llama transición, que es pasar de la A a la B de un proceso. Y la gente tiene que aprender mucho también sobre este tema, cómo funciona, para poder ser parte con esas comunidades pequeñas con las que puedan ser autosuficientes energéticamente. Sí, y has mencionado y con toda razón, y me parece muy importante y de tremendo valor la participación de las comunidades, sin duda. Al mismo tiempo, ver el impacto que tiene esta transición energética en las mismas, pero también mencionabas la urgencia de proteger ecosistemas estratégicos que son fundamentales para garantizar el ciclo del agua, la captura del carbono, bueno, en fin. Laura, también hay, yo creo que unas posibilidades amplísimas de proceder con energía eólica, ya hablamos de la energía fotovoltaica, inclusive producción de energía a partir del mar. Lo hablábamos con el Inveomar y eso es factible. La ciencia, los innovadores, pero la financiación, allí tiene que haber un componente financiero tremendo. ¿Habrá? ¿Se abrirá esa puerta? Sí, de hecho ya hay un acuerdo. Okay. Voy a situar un poco el contexto de esta reunión. Hay una cumbre que es la cumbre climática, las COPs del clima. Sí. El año pasado ocurrió en Brasil, en Belén.
la COP30, y este año va a suceder en Turquía la COP31. El año pasado en la COP30 se estaba haciendo un análisis de cómo seguir movilizando el financiamiento directo, porque en las cumbres del clima ya los países acordaron que hay que movilizar muchos miles de millones de dólares anuales. Hoy las necesidades actuales superan 1 billón por año. Ya el acuerdo está. El problema es que los países del norte global, que son los que más emiten, no están movilizando los recursos. En ese sentido, esta reunión lo que busca es pensar cómo logramos desbloquear eso, cómo logramos avanzar, porque aquí en Colombia, en Santa Marta, hay países de Europa y países que emiten, países productores. Entonces es un espacio interesante para que los países que tanto se ven impactados y que emiten poco, como Colombia, dialoguen con los países que emiten mucho y que tienen pendiente el financiamiento. Entonces, al final no es si tenemos ya el compromiso ya está. Ahora el reto es implementar ese compromiso y quienes tienen pendiente movilizar los recursos, porque hay un acuerdo a 2035 de movilizar recursos cada año, lo hagan. Y la ciudadanía tiene que estar muy al pendiente. Por eso, desde Greenpeace hacemos un llamado, y es que quienes más contaminan deben responder a estos compromisos globales que ya se establecieron, porque no nos estamos inventando esto. Ellos mismos dijeron que sí, lo firmaron en una cumbre climática, y ahora lo que necesitamos, como dijiste, es que esto se vuelva un compromiso estatal, no un compromiso de quien esté al frente de esos gobiernos, porque nuestros países están sufriendo las consecuencias de esos impactos. Y ese financiamiento tiene que ser justo, tiene que ser directo, y el que sigan ocurriendo estos espacios que convocan ciudadanía, academia, organizaciones, es fundamental porque mantiene en la agenda pública esta cuestión. Y nosotros nos dormimos, no nos van a mandar la plata. Entonces, es fundamental que eso suceda y ya luego que nuestros gobiernos actuales y futuros lo implementen. Muy bien, pues qué delicia de conversación, muy enriquecedora sin duda, con Laura Caicedo, Laura coordinadora de campañas para Greenpeace Colombia, Sol y Viento, Futuro Energético, el mensaje de Greenpeace en la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Laura, gracias por tu tiempo, pero gracias por estar en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel, por este espacio. Siempre me encanta estar aquí hablando de estos temas tan importantes. E invito a la ciudadanía que nos está escuchando, que te siga oyendo, que nos siga acompañando en este proceso, porque les necesitamos hoy más que nunca para seguir poniendo a la naturaleza y a las personas en el centro de la conversación. Escuchas Planeta Caracol.